Vamos a la palabra de Dios, amados hermanos. Palabra que se encuentra en la segunda epístola, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 6. Bendito Rey de Gloria, estaremos hablando de un tema importante. Siempre ha sido importante. Alabados a Cristo, estaremos hablando del avivamiento. Avivamiento. Mi alma bendice al Cristo de la gloria. Estamos viviendo, ¿verdad?, en un mundo lleno de maldad, de corrupción, donde el mundo no busca a Dios y donde el cristiano, el Hijo de Dios, ha dejado de buscar a Dios. Bendito Rey. El título de esta palabra es: el avivamiento comienza por casa. El avivamiento comienza por casa. Para ello nos basaremos en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, versículo del 1 al 6. Palabra que doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Oramos al Señor. Amado Dios, bendito Padre, su palabra, su poderosa palabra ha sido leída, Señor. Oro a través de Cristo, Señor, que pueda en esta noche, Señor, poder exhortar esta palabra correctamente, Señor, con la guía de tu Espíritu Santo. Oh Dios eterno, bendice a mis hermanos que ya están escuchando, están mirando esta palabra, Señor, la cual usted hablará en esta noche. Abra nuestro entendimiento, Dios, el cual es muy limitado, y podamos, Dios mío, profundizar en tus misterios. Oh Dios, revela tu palabra a este pueblo, a estos hijos, hijas limitados, Señor. Abre nuestro entendimiento para poder entender y comprender esa enseñanza, esa riqueza que está en esa palabra. Y a través de esta palabra seamos levantados y restaurados, Dios. Su nombre sea glorificado, Dios. Mientras predicamos esta palabra, el Espíritu Santo, Señor, en cada hogar empieza a moverse, empieza a tocar cada corazón y pueda dar el fruto deseado, Dios.
todo para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. El avivamiento comienza por casa. Alabado sea Dios. Todos, por no decir también la gran mayoría, todos queremos cambios, ¿verdad? Ahora se acercan las elecciones presidenciales, todos pedimos cambios, cada uno de los candidatos ofrecen cambios. Y eso se da en todas las cosas, tanto en la política como en lo secular y también en la iglesia del Señor. Todos queremos que la gente cambie. Todos queremos que el que está a mi lado cambie. Decimos, ¿por qué la gente está tan llena de maldad, tan corrompida? ¿Por qué no buscan a Dios? ¿Por qué están tan alejados de Dios? Queremos, y es lo más fácil decirlo, exigirles a ellos que lo hagan, cuando la responsabilidad del Hijo de Dios es empezar por casa. Queremos que la iglesia tenga un avivamiento. Queremos ser parte de una iglesia encendida por el fuego de Dios. Queremos que hayan cambios en las iglesias. Queremos volver a las sendas antiguas. Queremos volver al primer amor. Pero queremos verlos a ellos haciéndolo y no yo. Deseamos un avivamiento. Pero no es más importante, no es más lindo que ese avivamiento comience por mí primero. Que aquel cambio que yo le exijo a la sociedad comience por mí primero. Exijo que el mundo busque a Dios. Critico que el mundo no busca a Dios. Y yo tampoco busco a Dios. Critico, juzgo que el mundo no tiene amor. Y yo no tengo amor. Alabado sea el Señor. Por eso el avivamiento, el mover del Espíritu que deseamos y anhelamos con todo nuestro corazón debe comenzar por nuestra casa, por mi casa. Mi corazón es el que tiene que ser cambiado. Mi corazón primero es el que tiene que avivarse. Bendito Rey de Gloria. Exigimos siempre las cosas al mundo. Estamos como los fariseos de aquella época que exigían, que ponían esa mochila, gloria a Dios, en el pueblo del Señor, mas ellos no eran capaces de mover un dedo. Queremos que el mundo cambie, pero yo no quiero cambiar. Queremos que la iglesia esté avivada, pero yo no me quiero avivar. El avivamiento comienza por casa, comienza por mí, comienza con este corazón que se rinda a Cristo, que se rinda en forma sincera, en una forma verdadera, tal como lo hacía Pablo a Timoteo, aludiendo, ¿verdad? Y diciendo algo sumamente importante. Ahí habla de una fe que no era fingida, en la cual esa fe habitó primeramente en su abuela llamada Loaida y también en su madre llamada Eunice. Y la seguridad de Pablo es que también esa fe no fingida estaba en Timoteo. Alabado sea el Señor. Pablo habla con propiedad en la palabra del Señor. Él le está exigiendo, le está pidiendo, está aconsejando a Timoteo a avivar el fuego del don de Dios que está en él.
pero es porque Pablo tenía avivado ese fuego. Basta considerar que esta carta, gloria a Dios, y la gran mayoría de las cartas, Pablo las escribe estando preso tras la reja a causa de la obra de Cristo, estando a poco tiempo, ¿verdad?, de morir por la causa del Señor. No era un hombre que estaba devastado, no era un hombre que estaba desmotivado. Era un hombre que aún el Señor, estando preso, lo usó en grande manera para escribir estas epístolas, estas cartas que hoy día nos hacen tanto bien a usted y a mí, y a la cual usamos en esta noche como una referencia, ¿verdad?, de 2 Timoteo capítulo 1, cuando nos habla de avivar el fuego del don de Dios. Pablo le estaba aconsejando y pidiendo a Timoteo que avivara ese fuego. Pero nosotros no estamos en la situación de Pablo. Queremos que el pastor sea avivado, queremos que la hermana, el hermano, el líder, el oficial de la iglesia esté avivado. Queremos que mi familia sea alcanzada para Dios y que se avive en el Señor. Pero yo no quiero cambiar, yo no me quiero avivar, yo estoy conforme con la vida que estoy llevando delante del Señor. Pablo se encontraba encarcelado en Roma y todo le hacía suponer que iba a ser ejecutado en poco tiempo. Estando en aquellas condiciones, escribió a su amado hijo Timoteo para advertir de aquellas cosas que estaban pasando en aquel tiempo y las cuales se replican en este tiempo, en el año 2021. Lo menos que hay en el pueblo de Dios es avivamiento. Por el contrario, hay conformismo, hay materialismo. Nos hemos conformado a llevar la vida que llevamos, a ir a la iglesia, a sentarnos en la banca, en la silla, a escuchar la palabra de Dios, pararnos e irnos, y tal como fuimos nos regresamos. En vez de tener ese sentir, ese deseo, ese anhelo de ir a la casa de Dios, con esa esperanza, esa confianza de que voy a ir a la iglesia, pero saldré renovado, saldré restablecido, saldré con gozo, con alegría. Mientras unos pocos dentro de las iglesias están allí avivados, están en la roca que es Cristo, están ahí con el gozo del Señor. Gran parte de la hermandad, gran parte de los que son hijos de Dios, los que se llaman hijos de Dios, están criticando, están murmurando, están exigiendo que ellos se aviven, pero yo no me quiero avivar. Por eso he titulado este mensaje como el avivamiento comienza por casa. Si yo quiero que el mundo sea mejor, vivir en un mundo mejor, yo tengo que cambiar. Yo tengo que llevar a Cristo a las naciones. Tengo que predicar la palabra, tengo que vivir una vida avivada en el Señor, no exigiendo cambios del mundo. El mundo no conoce a Dios, el mundo no busca a Dios. Tal como nos habla Pablo en su carta a los romanos, todos se desviaron. No hay quien busque a Dios, no hay un solo justo. El único justo, usted y yo lo conocemos, es Cristo el Señor. Y Él es el que aviva al hombre. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Yo no me puedo avivar por sí mismo, porque la palabra dice que avives el fuego del don de Dios que está en ti. No es que Pablo está llamando a Timoteo a avivar un fuego propio. La única manera de que usted y yo vivamos avivadamente un avivamiento genuino, sincero delante de Dios, es aquel provocado por Dios a través del Espíritu Santo. Bendito Rey. Mi alma alaba la gloria del Señor. Por lo cual te aconsejo
que avives el fuego del don de Dios. Ahora bien, en la lectura se da una relación importante entre el avivar el fuego del don de Dios que hay en ti con la fe no fingida. Es imposible que seamos avivados si usted y yo no tenemos una fe sincera y verdadera. Recuerde que la palabra nos enseña que es imposible agradar a Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, procurar que antes de desear ese avivamiento, tengamos una fe no fingida, una fe sincera, una fe que reposa en Cristo. Esa es la fe verdadera, no una fe en el hombre, no una fe en la religión, no una fe en la iglesia. Es una fe en Cristo, una fe en Dios. Solo si tenemos una fe no fingida, entonces podremos tener un avivamiento en nuestras vidas. Bendito Rey de Gloria. En aquellos tiempos peligrosos en que estaba Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 3 nos habla de aquellos tiempos peligrosos. Por tanto, por eso estaba Pablo sugiriendo, aconsejando que se avivara, porque vendrían tiempos peligrosos. Y no precisamente por las catástrofes sobrenaturales que vendrían sobre la tierra, sino que refiriéndose al hombre, al carácter de los hombres de los últimos tiempos. Estamos en los tiempos peligrosos. El que hoy día estemos en pandemia no hace que este tiempo sea peligroso. Más peligroso es la maldad que hay en el corazón del hombre. Más peligroso es que el hombre no busque a Dios. Más peligroso es aquellos que se han apartado de Dios, que se han desviado. Más peligroso es que el mundo le dé la espalda a Dios. Eso es peligroso. Bendito Rey de Gloria. Ahora bien, ¿qué es avivamiento? La palabra avivamiento, literalmente, ¿verdad? Tal como usted la oye, no aparece en la Biblia, pero sí la palabra avivar. Vemos el caso, ¿verdad?, de el profeta menor Habacuc, capítulo 3, versículo 1 al 2, cuando dice la oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. La palabra aviva viene del hebreo hayá. Escuchó bien, del hebreo hayá, que significa avivar, conservar, criar, dar, dejar, guardar, infundir, mantener, preservar, reanimar, resucitar, revivir, salvar, vivificar. Son algunos de los sinónimos, ¿verdad?, de la palabra avivar. ¿Para qué pedía Habacuc que Dios reanimara, resucitara su obra en estos tiempos? Porque un capítulo más atrás nos damos cuenta, ¿verdad?, y él habla de la idolatría al pueblo de Dios, inclusive. Había caído en la idolatría. Cuanto más los pueblos, ¿verdad?, que estaban alrededor de Israel. Asimismo, en estos tiempos, entre tanta maldad, tanta hechicería, idolatría, tanto paganismo, tanto mundanismo, capitalismo, gloria a Dios para siempre, el pecado, ¿verdad?, que ha abundado en estos tiempos. Por eso ahí Habacuc ora a Dios, pidiendo que pudiera el Señor avivar tu obra en medio de los tiempos. Bendito Rey de Gloria.
En esa oportunidad entonces leemos, ¿verdad?, la palabra avivar. Habacuc capítulo 3, versículo 1 al 2. Y también lo que hemos leído, segunda carta a Timoteo capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí Pablo usó la palabra que en griego es anasopureo, que significa volver a encender, que es en relación con el fuego, quiere decir hacer algo, animarlo para que caliente o brille más. Mire qué importante el concepto que le da Pablo a esta frase, ¿verdad?, de este consejo más bien, de llamar a Timoteo al avivamiento. Se usa, ¿verdad?, metafóricamente en 2 Timoteo capítulo 1, 6, donde el don de Dios es considerado como un fuego que pudiera quedar extinguido por nuestro descuido. Mire qué importante. Cuando empezamos a contristar el espíritu, ¿a través de qué forma? Viviendo en pecado, alejándonos de Dios, no viviendo las primeras obras, descuidando al Señor. Evidentemente aquel fuego de Dios que fue implantado por el Espíritu Santo empieza a decaer. Y es por eso entonces que Pablo usa esta palabra griega, el anasopureo, que es volver a encender. Es decir, le dice a Timoteo, vuelva a encender el fuego de Dios que hay en ti. Encender, mantener plenamente encendida una llama. Avivar, dar viveza, animar, encender, acalorar, hacer que arda más el fuego, cobrar vida, cobrar más vigor. En el Nuevo Testamento, el hijo espiritual del apóstol Pablo, su gran amigo Timoteo, estaba desanimado. Timoteo era un hombre joven que estaba al frente de una congregación que estaba atravesando tiempos muy difíciles. La esperanza frustrada de Timoteo había apagado sus dones. Pablo le dijo a Timoteo que avivara el fuego, que mantuviera el fuego de Dios que estaba en él. Anasoporeo, la palabra que usó Pablo, de hecho está compuesta por 3 palabras griegas. Ana significa otra vez. So se deriva de la palabra sao, de donde obtenemos el concepto de estar vivo. Y pureo se deriva del pur, que significa fuego o rayo. Alabado sea Cristo. El mensaje que encierra esta palabra no es fácil de traducir. Significa avivar el fuego otra vez, o calentar otra vez la vida que hay en uno. Esa vida que fue exhalada por el Señor. El Señor exhaló vida en usted y en mí. Porque Dios creó a Adán, creó a Eva, pero Dios exhaló vida en ellos. Exhaló y entregó de su espíritu. Alabado sea Cristo. Cuando el fuego se apaga, sus dones se van con él. Pablo le recordó a Timoteo que había sido llamado con llamamiento santo según el propósito suyo, el propósito de Dios y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Nos dice ahí 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9. El propósitos, prótesis, significa establecer el propósito de alguien con antelación. Por eso prótesis. Dios tiene un destino para nosotros y está empeñado en cumplirlo. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Eso dice la Escritura, sino que procedan todos al arrepentimiento. Él quería, ¿verdad?, ahí en sus sermones, que pudiéramos entonces tener frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué no vemos ese avivamiento en la iglesia del Señor? ¿Por qué ya no vemos ese avivamiento, los siervos, las siervas en la iglesia, en los hermanos, hermanas? Porque también el pecado ha hecho lo suyo. Y eso ha provocado que ese fuego se apague, ese
fuego mengue. No hay arrepentimiento de nuestra vida, lo que hemos hecho. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Parecemos que todo está bien. Parecemos que la vida que llevamos delante de Dios es la correcta, es lo que Dios está demandando de nosotros. Cuando siempre yo digo, nunca es suficiente. Tenemos que avivarnos, buscar el rostro del Señor. Ciertamente lo encontraremos, porque la palabra dice que debemos de buscarle mientras Él está cercano. De hecho nos dice que el que pide recibe, el que busca halla. El Señor está dispuesto, es un Dios que quiere darse a conocer. El hombre lo busca y lo encuentra. ¿Cuándo? Cuando lo busca en forma desinteresada, cuando lo busca con fe genuina, una fe que no es fingida, cuando lo busca con deseo, con deleite, con placer. Eso ya no está en la iglesia de Cristo. Por eso, amados hermanos, quieres avivarte, quieres pedir avivamiento, avívate tú primero, que yo me avive primero entonces. Gloria a Dios para siempre. Avivamiento no es otra cosa que estar siempre con el corazón encendido para vivir con Dios y para Dios. Pablo era un hombre avivado en el Señor. Él decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vivir con Dios y vivir para Dios. Ya no vivo yo. Es entregarle mi vida al Señor. Y no solamente ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Es Cristo mi Señor, es Cristo el que señorea mi vida, el que gobierna mi vida, el que administra mi vida en la forma como a Él se le antoje, porque yo entiendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta para mí. Gloria a Dios para siempre. El único que es capaz de producir tal avivamiento en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. La historia de los avivamientos nos muestra que siempre comienzan con hombres y mujeres de Dios que claman a Dios con insistencia. Un cambio radical en sí mismos y sus iglesias, saliendo de la religiosidad y amando la presencia de Dios, que es transformadora de vidas. Amando la presencia del Señor. Amamos la presencia del Señor. Seguimos amando la presencia del Señor. Cuando la palabra nos enseña: amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios. La Biblia habla de este mandamiento como el más importante. Seamos conscientes de lo importante que es para Dios el buscar su presencia y ser personas espiritualmente conectadas al cielo para recibir lo sobrenatural y manifestarlo en la tierra. Si yo soy un hombre avivado, si usted es una mujer avivada, podemos entonces irradiar ese avivamiento en aquellos que están buscando, en aquellos que están desviados, en aquellos que están corrompidos, en aquellos que se alejaron de Dios. Yo puedo recibir ese avivamiento y lo puedo manifestar, lo puedo irradiar, lo puedo difundir, lo puedo contagiar. ¿Cómo se expande un incendio? Un incendio empieza primeramente, ¿verdad?, como un amago, o lo que le llaman como conato, que es el concepto, ¿verdad?, de un principio de incendio. Entonces, un conato, un amago de incendio, ¿cómo empieza este a extenderse? Porque empieza a tocar. Empieza a tocar. El combustible, ¿verdad?, la madera, el cartón, todo lo que está a su alrededor empieza a elevarse la temperatura. Y eso junto al oxígeno, junto, ¿verdad?, a lo que se llama el triángulo del fuego, o más bien al tetaedro del fuego. Una vez que se produce, ¿verdad?, aquello,
entonces se produce el fuego y se manifiesta y se propaga rápidamente. Asimismo, amados hermanos, cuando usted y yo estamos avivados en el Señor, empezamos a tocar, a irradiar ese fuego de Dios. Y no es que sea mi fuego, es el don de Dios que Él puso en mí. Porque a usted y a mí nos llamó con llamamiento santo. No es un llamado cualquiera. Dios lo llamó a usted y me llamó a mí con un llamamiento santo. Y nos sentimos privilegiados, bendecidos de tal llamado. Cuando Pablo todo lo llamaba, o lo tomaba más bien, lo consideraba por basura, lo tenía todo por basura, pero él veía esa riqueza divina que estaba ahí en ese llamado, porque él tampoco era merecedor de la gracia del Señor, porque siendo él Saulo de Tarso, persiguió la iglesia del Señor. Mas cuando ahí en Hechos capítulo 9, cuando nos habla de esta conversión de Pablo, cuando iba camino a Damasco, él no era merecedor de aquella gracia como usted y como yo, pero Dios quiso hacer algo en él y lo llamó con llamamiento santo a los gentiles, al apostolado, a predicar la palabra del Señor. Miren lo que hace Dios con el hombre, y este hombre, ya estando encarcelado a poco tiempo de morir, escribe esta carta aconsejando a su hijo amado, a Timoteo: aviva el fuego de Dios que hay en ti, el don de Dios. Yo no me puedo autoavivar, no puedo orar por un autoavivamiento. El que me va a avivar es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo debe comenzar este avivamiento? El avivamiento debe comenzar, como lo he dicho, en usted, en mí. El avivamiento se da en lo personal, como también en lo general, en lo poco, en lo mucho. Si yo quiero que el hombre se avive, yo tengo que avivarme. Si yo quiero que la iglesia se avive, entonces luchemos, oremos para que nuestra iglesia, donde usted se congregue, donde yo me congregue, sea una iglesia avivada. No critiquemos otras denominaciones, otras iglesias. Procuremos entonces mejor que nosotros, que nuestra iglesia, alabado sea Cristo para siempre, nos avivemos. Yo quiero que el mundo cambie, pero Dios me exige que yo cambie, que yo me avive primero, que haya un avivamiento personal, un avivamiento sincero, un avivamiento no fingido, como la fe de Timoteo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Segunda de Crónicas 7:14 nos habla, ¿verdad?, de un avivamiento. Aquí un hombre, ¿verdad?, llama al pueblo a humillarse, porque para que pueda producirse en usted y en mí un avivamiento, tenemos que humillarnos, reconocer nuestra falta, reconocer nuestra dependencia del Señor, reconocer que hemos pecado. Entonces el Señor podría obrar en usted y en mí y provocar ese avivamiento. Si se humillare mi pueblo, falta humillación del pueblo de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, falta oración, y buscaren mi rostro, ya no lo buscamos, y se convirtieren de sus malos caminos. Eso es el que el mundo no quiere. Inclusive la iglesia, el Señor, el hermano, la hermana no quiere convertirse de sus malos caminos, porque llevan un camino de religiosidad. No han aprendido, no han entendido, no han comprendido en toda su majestad la importancia del vivir para el Señor, apartados, consagrados. Salomón lo enseña en los Proverbios capítulo 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa, y ahí agrega algo importante, dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Eso es lo que no quiere
el mundo en general, apartarse del pecado, dejar sus malos caminos. Pero aquí la palabra nos dice que aquel que deja sus malos caminos, que se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Alabado sea el Señor. Eso es una forma de buscar un avivamiento sincero y genuino. El problema que se da hoy, actualmente, se dio en aquel tiempo. En el tiempo de las crónicas, ¿verdad? En el tiempo, gloria a Dios para siempre, donde se habla, si se humillare mi pueblo, falta la humillación. Ayer la palabra nos hablaba, falta oración, falta humillación. ¿Cómo esperamos entonces un avivamiento genuino? ¿Cómo yo quiero entonces que el Señor a través de su Espíritu Santo provoque un avivamiento en mi vida si yo no me he humillado delante del Señor, si yo no he reconocido mi falta, mis pecados, si yo me he alejado de Dios, ya no oro, ya no busco su rostro? ¿Cómo entonces? Y aún a eso le añadimos, y si yo tampoco me he convertido de mis malos caminos, ¿cómo entonces, amados hermanos, podemos entonces participar de un avivamiento? Como lo he dicho en esta noche, lo más fácil es exigirle al resto las cosas para yo no hacerlas. Pero si yo quiero estar en una iglesia avivada, yo tengo que ser un hombre, un siervo de Dios avivado en el Señor. Si yo quiero estar en una familia avivada, yo tengo esa responsabilidad de ser un padre avivado, de ser un esposo avivado. Porque yo le exijo al mundo, pero yo me exijo a mí, me autoexijo yo. Yo tengo que buscar al Señor, tengo que invocar ese nombre, y ciertamente yo le voy a encontrar. Porque el que busca, halla. Al que golpea, se le abrirá. Dios, siendo un Dios tan grande, tan bueno, tan maravilloso, Él se quiere dar a conocer al hombre, a quien lo busque. Por eso en su palabra dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él mira el corazón del hombre. Lo que el hombre no puede medir, lo que el hombre no puede analizar es el corazón. Dios lo mide, lo analiza, lo mira, lo ve. Por eso Pablo, estando encarcelado a poco tiempo de que la muerte le alcanzara, estando preso por la causa de la predicación del Evangelio, siendo un hombre perseguidor de la iglesia y posteriormente transformado por el poder de Cristo, gloria a Dios para siempre, siendo un gran siervo de Dios, siendo un predicador, a los gentiles nos predicó el Evangelio, gloria al Señor. Estando encarcelado, Dios le dio la capacidad, la valentía, la autoridad, el vigor, la fuerza, la entereza para poder escribir esta carta. Y no solamente esta carta, sino que todas las cartas, la gran mayoría de ellas, escritas tras las rejas. Y le escribe a Timoteo: te aconsejo. Mire con él las palabras, la forma en que le habla, con amor, con ternura. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Él sabía que Timoteo iba a aceptar su consejo. Él sabía a quién le estaba hablando. Era un joven que estaba pasando por un mal momento, en una época muy difícil de mucha idolatría. Un joven pastor que tenía que aprender muchas cosas, cómo llevar una iglesia, cómo ser un siervo de Dios. Pero Pablo le habla y él estaba seguro. Él estaba seguro que la misma fe que estaba en su abuela Loída, que también estaba en su madre Eunice, esa misma fe no fingida estaba en él. Porque él decía: y estoy seguro que en ti también. Él sabía que no era un consejo más. Él sabía que no era un consejo al aire, que iba a entrar por este lado del oído y iba a salir por este otro. Él sabía que el consejo era a un siervo de Dios. Por eso, si queremos un avivamiento, tenemos que tener una fe no fingida. Una fe no fingida me va a llevar a mí
le va a llevar a usted a ser avivado y a ser parte de un gran avivamiento. Queremos que la iglesia sea avivada. Queremos estar en medio de un grupo avivado, de una iglesia avivada, hermanos avivados, de un país avivado, una nación avivada. Pues entonces, antes de exigirle a ellos ese cambio, que ese cambio comience por mí. Por eso lo digo una vez más: el avivamiento comienza por casa. Así como el juicio comienza por casa, también el avivamiento. Hombres que anhelaron un avivamiento, hombres que analizaron sus vidas, se detuvieron por un momento y dijeron: basta, hay algo que tengo que hacer, debo de buscar a Dios con mayor entereza, con mayor voluntad, en forma sincera, genuina. Debo de anhelar, de amar, de deleitarme en mi Dios. Es momento que nos detengamos en nuestra vida y decir: alto, no estoy bien delante de Dios. Tengo que provocar un cambio. ¿Y ese cambio cómo lo provoco? Buscando de Dios, porque es el Señor el que provocará ese cambio a través del Espíritu Santo. Yo no me puedo autoavivar, autoencender aquel don de Dios, porque el don es de Dios, el que ha puesto en usted y en mí. Bendito Rey, que Dios nos avive en esta noche. Que Dios pueda provocar ese avivamiento. Tal avivamiento debe venir acompañado de una fe no fingida, de un arrepentimiento sincero, genuino, verdadero, delante de Dios. Un avivamiento nos permitirá seguir avanzando. Un avivamiento nos permitirá acordarnos de las primeras obras. Un avivamiento me permitirá consultar por las sendas antiguas. Un avivamiento me llevará a aquellos años, me recordará aquellos años cuando yo servía a Dios, cuando yo danzaba en el Espíritu, cuando yo hablaba nuevas lenguas, cuando yo oraba y oraba sin cesar delante de la presencia del Señor, cuando yo lo buscaba incansablemente. Un avivamiento me permitirá, provocará en mí que yo vuelva a ese viejo hombre que alababa al Señor. No esa vieja criatura pecadora, sino que aquel hermano, aquella hermana que en antaño, que tiempo atrás, que años atrás se gozaba en el Señor de una forma magistral, se gozaba, buscaba de Dios. Hoy día se hace difícil sentir la presencia de Dios, porque no está ese avivamiento en mí, no está ese avivamiento en la iglesia. Por eso, amados hermanos, dejemos de mirar al que está ahí al lado, de criticar, de murmurar al que está ahí al lado. Ocupémonos mejor, con amor, con temblor, de que este corazón, mi corazón, sea un corazón avivado para Dios. Dejar que Él lo gobierne, que Él lo ministre, que Él lo guíe, lo lleve donde Él quiera, con la finalidad de que Él sea glorificado. El avivamiento no busca que usted y yo seamos beneficiados. El que se beneficia de un avivamiento es el Señor. Porque cuando hay avivamiento en una persona, en un pastor, en un evangelista, cuando hay un avivamiento en la iglesia, en un hermano, una hermana, es Cristo el que se glorifica. Porque una persona avivada predica. Una persona avivada demuestra al Señor. Predica con pasión, con denuedo, con autoridad. Provoca un cambio, demuestra un cambio. Una persona avivada, gloria a Dios para siempre. Vive para Dios, vive con Dios. Deja el mundo, deja las cosas del mundo. Una persona avivada obedece, atiende la palabra de Dios. Mire, el mundo y los deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una persona que está avivada está en la roca que es Cristo. Una persona que está en un avivamiento, gloria a Dios para siempre. Vendrán los problemas, las tribulaciones, pero se mantendrá de pie.
porque aquel que lo sostiene es el Señor. Como dice uno de los salmos, que el enemigo me empujó para que yo cayese, pero Jehová me sostuvo. Una persona que es avivada en el Señor, confía en el Señor, le da esa riqueza, ese valor a la salvación. Una persona que está avivada en el Señor es una persona que cuida su salvación, que vive una vida para Dios, una vida en santidad, en obediencia a su palabra. Por eso el avivamiento, no se lo olvide, comienza por casa, comienza por usted y comienza por mí. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad, el que vivamos una vida avivada en el Señor. El único que me puede avivar a mí, genuinamente, el que puede provocar en mí un avivamiento sincero, es el Espíritu Santo. Por eso, amado hermano, amada hermana, en esta noche, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y mire qué importante, el fuego del don de Dios. No es que le esté llamando a que usted se avive, sino que permita que el fuego del don de Dios lo avive usted. Una gran diferencia. Porque el que tiene que ser glorificado es Cristo, no yo, no usted. El que tiene que ser honrado es Cristo. Ese es el don que yo quiero avivar. Ese es el don que yo necesito avivar. El don de Dios que está en mí. Gloria a Dios para siempre. Vamos a orar en esta noche por esta palabra, amados hermanos. Nos ha hablado el Señor de avivamiento. Oremos a Dios para que Él avive mi fe, avive mi caminar, avive mi corazón, para poder entonces ser un obrero apto, aprobado. Amado Dios y bendito Padre, le damos gracias por esta palabra. Oh Dios, su nombre sea glorificado en esta noche y por los siglos de los siglos. Provoque en nosotros ese avivamiento. Antes, Dios mío, queremos reconocer nuestra falta. Reconocemos que hemos fallado. Reconocemos que somos faltos delante de usted. Oh Dios, crea en mí un corazón limpio, un corazón sincero. Crea en mis hermanos, Dios mío, un corazón lleno de amor, con una fe sincera. Crea en nosotros, en tu pueblo, en tu iglesia, un corazón que te anhele, que te busque, que te desee, Dios. Enséñanos a humillarnos en esta noche. Recuérdanos lo que es la humillación, lo que tanto nos falta, humillarnos delante de ti. Porque sabemos que sin humillación no llegará ese avivamiento. Oh Dios, invocamos su santo nombre. Usted pueda sanar nuestra tierra, Dios. Haga de nuestra tierra una tierra fértil, que pueda producir ese fruto deseado, Dios. Oh Señor eterno, toque cada corazón en esta noche, avive cada corazón. Oh Dios, mi alma te bendice. Avívanos, danos ese espíritu de valentía, Señor, para seguir con fuerza, con vigor, con amor, con temor, con deseo, con pasión. Seguir caminando, Dios mío, estas sendas que usted ha trazado. Sendas derechas, sendas que nos llevan al Padre a través del Hijo. Sendas que nos llevan a un camino de salvación. Sendas que nos llevarán, aleluya, a ese magno evento cuando seremos arrebatados, Dios, y podamos reinar junto a Cristo.
Oh Señor, pueda infundir en esta noche un aliento de vida, vida en abundancia, ese aliento, Dios mío, que nos pueda generar, infundir fuerzas, vigor, energía para poder, Dios, seguir adelante, luchando esta buena batalla. Aviva tu iglesia, aviva los siervos, aviva los pastores, aviva los evangelistas, aviva los misioneros, aviva tu iglesia, tu pueblo, Dios, para que tu palabra siga siendo predicada, para que tu palabra siga llegando a los confines de la tierra. Aviva tu iglesia, sea una iglesia encendida, poderosa. Oh mi Dios, gracias. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre.